Metidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl en este lunes 8 de abril, ya encaminándonos al segundo trimestre, ¿no?, del año, y con muchos temas que queremos conversar con nuestros entrevistados. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el diputado de Convergencia Social del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, pero ahora queremos entrar de lleno en materia eleccionaria porque, claro, vienen las primarias que se tienen que inscribir para las próximas elecciones municipales, y también porque sabemos que las municipales tienen un efecto, pareciera ser indefectible, ¿no es cierto?, la relación causa-efecto entre ganar las elecciones municipales y ganar las próximas elecciones presidenciales. Una última encuesta de CADEM muestra a Evelyn Matei, quien ya se baja de la reelección de Providencia, como la candidata mejor posicionada para enfrentar una elección presidencial con 25 puntos. Es la que lidera hoy día las encuestas. Sin embargo, todavía queda mucho tiempo para las elecciones presidenciales y queremos ver, bueno, qué va a pasar en el escenario de este año con las elecciones municipales y con las alcaldías que están en juego. Y vamos a conversar entonces con el analista electoral Pepe Out. Pepe, un gusto de tenerte con nosotros una vez más aquí en el programa. Hola, buenos días. Pepe, estaba leyendo un análisis muy interesante que haces tú respecto de cuáles son. Tú hablas de que hay 82 comunas que son las más importantes, las comunas donde se juegan los partidos políticos, varios temas, la reelección, el posicionamiento de cada sector político, en fin. Y te dices algo más y con esto termino, y es que desde 2004 hasta la fecha, quienes ganan las elecciones municipales, ganan las presidenciales, y se ha ocurrido esta alternancia en el poder. Si el gobierno de turno es de centro izquierda, las elecciones presidenciales las gana la centro derecha y viceversa. Sin embargo, establece que hoy día la cosa podría ser distinta para la derecha, que no está el territorio tan ganado. Y quiero saber por qué. Bueno, aunque haya constantes históricas, y es una constante histórica cuando se ha repetido ya 4 veces consecutivas, sin importar el género, sin importar la generación política, sin importar el sector político incluso, es la oposición la que ha ganado las elecciones presidenciales. Y es el gobierno el que ha perdido, entre comillas, las elecciones de alcaldes. Esto ocurre desde que se separó la papeleta de alcaldes de la de concejales y pasó a ser una elección uninominal. Y por lo tanto la dimensión de plebiscito al gobierno se metió de manera muy profunda en la elección municipal. Ahora, obviamente la situación hoy día es distinta en el sentido, primero, que la oposición no es la oposición, sino que son las oposiciones, en primer lugar. La oposición hasta ahora había sido mucho más homogénea cuando se trataba de la derecha. Digamos que la situación de la derecha es parecida a lo que fue siempre la situación de la izquierda, ¿ah? Eh, es decir, más heterogénea, más amplia, lo que te da, por supuesto, una dimensión positiva, que es la amplitud y la diversificación permite captar más electores, pero genera mayor dificultad para coordinarse y para enfrentar unida al adversario, que es el oficialismo. Y luego hay una disputa presidencial como no la había habido antes, en el sentido de que hasta ahora la disputa presidencial interna en la derecha había sido dentro del mismo bloque político. Hoy día, en cambio, hay dos bloques políticos bastante irreductibles. Republicanos obviamente tiene la misma pretensión que tuvo el Frente Amplio de sustituir y de reemplazar la hegemonía de Chile Vamos en el campo de la derecha, y por lo tanto va a ir a primera vuelta sí o sí, aunque su objetivo secundario y quizás el principal sea crecer desde el punto de vista parlamentario, es decir, va a ir aún cuando tenga las mayores expectativas de perder, porque desde que se cambió el sistema electoral para elegir parlamentarios,
la gente dejó de votar por el que tiene la sonrisa más amplia o el que hace la campaña más bonita, sino más bien vota por el candidato parlamentario de la lista que apoya su candidato presidencial de preferencia. Es decir, hay una correlación muy estrecha entre los votos que saca tu candidato presidencial y los votos que saca la lista. Y por eso es tan importante para los distintos partidos, distintos bloques, tener candidato presidencial en primera vuelta, porque si no, la presencia parlamentaria se puede ir al suelo. Y bueno, ese por otro lado es el riesgo que corre el oficialismo, que hasta ahora no tiene un candidato o candidata perfilada que le permita, comillas, a lo menos salvar los muebles desde el punto de vista parlamentario. Si la elección fuera este domingo, francamente sería catastrófico desde el punto de vista de la centroizquierda. Pero como tú bien decías al inicio, no es este domingo, ¿ah? Queda todavía bastante paño que cortar, y dentro del paño de cortar, el principal es el resultado municipal. Porque nosotros decimos el que gana la elección de alcalde, pero ¿qué significa ganar la elección de alcalde? Tiene varias dimensiones, varios criterios. Obviamente el número de alcaldes, pero si tú ganáis solo en las comunas chicas, puedes ganar en número de alcaldes, pero perder en el criterio principal, que es qué proporción de la población gobiernan los tuyos. ¿Ah? Porque tú podrías ganar en muchas comunas, pero si pierdes Viña, Santiago, en fin, las comunas más relevantes, las más simbólicas, y además las que tienen más electores, vas a quedar como perdedor en la elección. Ahora, Ya. la derecha parte de una situación que es la peor de su historia. ¿Ah? Sacó solo 87 alcaldes de los 345 en la elección pasada. Yo estudié, como tú decías, las 82 comunas que tienen más de 50.000 electores. ¿Sabes cuántos gobierna la derecha? 17, es decir, el 21,5% de la población del electorado de esas comunas es gobernado por la derecha. Por eso yo me reía cuando salía la crítica por ahí en los diarios de que el presidente Boric había visitado solo al 20% de sus visitas había sido con alcaldes de derecha. Bueno, corresponde más o menos a la proporción que gobierna la derecha hoy día. Por lo tanto, espérame, para que nos vayamos deteniendo ahí, Pepe Out, porque tú hablas primero que nada de estas 82 comunas. Quiero puntualizar el por qué tú señalas que son las 80, más allá de las 300 y tantas, son 380 y tantas comunas que son las 45. totales de. Perdón, ¿por qué esas 82 comunas son las más relevantes y por qué la pelea está concentrada en ellas? Bueno, porque representan el 72,7% del electorado. Y porque Perfecto. además en las comunas de mayores electores, la elección es más política, tiene mucho más que ver con el contexto político. En cambio, en las comunas más pequeñas tiene mucho más que ver el factor local, porque todos los electores conocen de memoria a los candidatos y candidatas a alcalde, y por lo tanto muchas veces pasan por encima de sus opciones respecto del gobierno, respecto de la oposición, y votan por la calidad del candidato. De hecho, ahí es donde hay más alcaldes independientes, Ya, sin pero tú, sí, pero tú alineamiento mismo. político. Claro, pero tú mismo señalas, ¿no es cierto?, que las elecciones municipales se han convertido desde el 2004 hasta la fecha en un plebiscito al gobierno. El gobierno mantiene un 30%. El punto es que siempre es más fácil para una oposición ser crítica, cuestionar, ¿no es cierto?, decir ellos lo hicieron mal, nosotros lo vamos a hacer mejor, y siempre es más difícil para el oficialismo mantener. No, lo que pasa es que tenemos dificultades porque tenemos un parlamento fragmentado, porque tenemos un fenómeno latinoamericano que se llama crimen organizado. Bueno, todas las razones, ¿no es cierto?, que explican cuán difícil es gobernar. ¿Por qué en este escenario, nuevamente te pregunto, eso que se ha mantenido, digamos, invariable, ¿no es cierto?, desde el 2004 hasta la fecha, hoy día no es carrera cerrada? Es decir, que quien gana la municipal pueda ganar la presidencial. Es que primero, Mirna, nunca ha sido carrera cerrada. ¿Ah? Son constantes históricas, pero la historia Perfecto. está para la historia está para desmentirla, la historia está para desafiarla. ¿Ah? Y ya vendrá Winter a decir exactamente eso, seguramente. ¿Ah? Porque obviamente nada está escrito, ningún resultado electoral está completamente escrito. Son tendencias históricas. ¿Ah? Ahora, Perfecto.
¿Por qué pierden los gobiernos en general? Primero porque llegan a las municipales en la mitad de su mandato y en la mitad de su mandato normalmente están más arriba los gobiernos al principio del mandato y hacia el final del mandato. En el medio del mandato hay un valle de impopularidad y por lo tanto es el peor momento para los gobiernos y por eso han perdido las elecciones. Segundo, porque tienen mucho que defender, porque ganaron ampliamente en la elección anterior. Y esto es como las mareas. Cuando tú avanzas mucho, no te queda otra cosa que retroceder. Tienes muchos bastiones que defender. ¿Ah? Y al revés, está tan baja la vara de la derecha que piensa tú en republicano. El republicano no eligió ningún alcalde. Es evidente que va a avanzar y por lo tanto va a tener percepción de triunfo. ¿Ah? Y seguramente también Chile Vamos, que sacó solo 87 alcaldes, y probablemente, muy probablemente, recupere algunas comunas que perdió la vez anterior, y es muy difícil que el oficialismo gane comunas que perdió en la elección anterior. Pero las elecciones municipales tienen la virtud, o el defecto, según desde donde se mire, de que todos pueden encontrar alguna dimensión donde ganaron. ¿Tú te acuerdas del 5-0 que prometió una vez Pancho Vidal? ¿Ah? Que iban a Claro. ganar en nación gobernada, número de alcaldes, número de concejales, en fin, bueno, que al final fue 4-1 en contra. Bueno, alguna dimensión de esas podrá encontrar el oficialismo para dar la sensación de ganar. O sea, por ejemplo, seguramente, con toda probabilidad, Tomás Bodanovi se va a reelegir en Maipú, que es la segunda comuna más grande de Chile, y obviamente van a celebrar seguramente esa. Yo recuerdo una vez a Michelle Bachelet recibiendo a Orrego y Peñalolén, a Orrego y a Undurraga, Orrego en Peñalolén y Undurraga en Maipú, en La Moneda, porque eran los únicos bastiones de nuevas comunas que habíamos ganado, aun cuando el escenario general había sido de derrota. Es decir, siempre tú encuentras algunos lugares, pero claro, si pierdes Santiago, no logras ganar en Puente Alto, pierdes alguna comuna grande de la quinta región, en fin, va a ser difícil evitar que la percepción de triunfo esté del lado de la oposición. Ya, pero entonces vamos, mira, vamos por parte, porque me interesa mucho tu análisis acá respecto de algunos hitos que se han marcado en estos últimos días. Por ejemplo, lo que ha pasado con Las Condes, que más allá que es evidente que la derecha va a ganar Las Condes representa algo más allá, que tiene que ver con ya sea trampolín, ¿no es cierto?, para las elecciones municipales, perdón, presidenciales, ¿no es cierto?, como ocurrió con Joaquín Lavín. Pero hay un punto ahí, ¿no es cierto? Hay una pelea tremenda que lleva a que finalmente se baja Daniela Peñalosa, que entra, ¿no es cierto?, con toda la fuerza del mundo, una candidata independiente, pero implícitamente apoyada por el Partido Republicano, que tenemos una actual alcaldesa, Evelyn Matei, que dice, ojo con no vayan a votar por la persona de las 1000 firmas, clara referencia a Cubillos, y por lo tanto quiero preguntarte ahí, ¿qué es lo que ves? Y te sumo, perdona, para cerrarte el punto, este fin de semana, entrevista en La Tercera, Joaquín Lavín le tiró la cadena a Daniela Peñalosa, siendo que es su delfina política, diciendo que esto es lo que tenía que ocurrir, pero no solo eso, diciendo que la carta de Cubillos es una buena carta. Y remata diciendo que el tema de las horas extras no ha lugar, porque eso permitió, dice él, que la municipalidad, el pago, digo, de horas extras extraordinarias, que es una locura de plata, permitió que la municipalidad pudiera funcionar 24/7. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí la dimensión de las horas extras me parece que es un ejercicio completamente exagerado, porque las horas extras que se cobraron en Las Condes son humanamente imposibles. Pero dejando eso de lado, yo en cuanto salió la candidatura de Cubillo, dije que la UDI estaba obligada a capitular. La pregunta era cuánto se iba a demorar simplemente en hacerlo. Y lo que ocurrió en Las Condes es perjudicial para la UDI, porque va a perder su control de un municipio que ha tenido por más de 30 años, con todo lo que eso implica, pero muy beneficioso para la coalición. ¿Ah? Porque va a tener ahí donde iba a haber una competencia con republicanos, va a haber una candidatura de unidad que seguramente va a sacar una votación muy alta, probablemente emerja como alternativa presidencial, más a Kast que a Matei, digo yo,
pero desde el punto de vista de la coalición, digamos, del interés general, la verdad es que lo que le ocurrió ahí es beneficioso, porque pasaron de tener una candidata a la reelección relativamente cuestionada, y más que relativamente, a una candidata que es la candidata que mejor identifica a ese electorado, que es un electorado nítidamente de derecha. De hecho, las encuestas que mostraron señalaban que Marcela Cubillo iba a ganar. Y entonces la UDI, en su decisión, lo que hace es impedir una derrota. Derrota que habría opacado todos los éxitos eventuales que pudiera tener en las otras comunas. La noticia, tú sabes bien, habría Claro, por sido supuesto. la UDI perdió Las Condes. Y ahora, claro, la perdió antes de la elección, lo que tiene otra relevancia. Cubillo igual fue candidata por la UDI hace muy poco, en fin, creo yo que salvaron los muebles antes de la debacle. Ya, pero surge, que nace una estrella, dirías tú, Marcela Cubillos como candidata presidencial. Puede ser, puede ser, ella obviamente representa el ethos de derecha mucho mejor que Evelyn Matei, eh, Porque, a ver, así detengámonos ahí, como ¿por Kast, qué? porque la derecha tiene un núcleo dominante muy atrincherado valóricamente y políticamente. ¿Ah? Y ella representa mejor ese atrincheramiento. Incluso si tú miras las encuestas, tú vas a ver que Kast empata o le gana a Matei entre quienes se identifican como de derecha, que son un 20% a lo más de la población. Si Matei está ampliamente por encima de Kast, es porque es muy favorita en el mundo independiente y penetra de manera mucho más fuerte, casi nada, en el electorado que se define a sí mismo como de centro. Y eso es lo que explica el predominio, pero de disputar la derecha-derecha, si tú le preguntaras a las bases de la UDI, por ejemplo, qué prefieren, seguramente estaría muy peleado. Eso es verdad, es interesante ese punto, pues yo lo he conversado con, incluso acá, en ON, con diputados que te dicen precisamente aquello, te dan cuenta de aquello, que está peleado, pero no sé si tanto con Matei, pero te decían respecto de la figura, o sea, hay una valoración muy alta de la figura de Marcela Cubillos, pero sigamos avanzando. Tú dices que, porque me interesa mucho la tesis, Ahora, pero, perdona, y, Marcela sí, Cubillos los llevó a la derrota a ver, como constituyente, porque ella fue la líder de lo que ocurrió en el Consejo Constitucional. Y el Consejo Constitucional terminó con una propuesta que era minoritaria en el país y pasaron de un triunfo del 62-38 a una derrota de 44-56. claro, porque ella jugó un rol ahí muy importante como ex convencional, lo dices tú, pero claro, Exactamente. y para cerrar En la unificación, porque ella se claro, ve como puente de unidad ¿y es puente de entre, unidad realmente? bueno, su propósito es serlo, seguramente con algunos lo es, pero creo que equivoca el tiro, digamos. O sea, Porque, ya, a ver, si la derecha quiere gobernar, ¿ah? Obviamente le conviene una coalición amplia, le conviene un discurso que se aleje de las posiciones más atrincheradas y ultra de Kast. ¿Ah? De hecho, es por eso que Matei se ha disparado respecto de Kast. A pesar, como te digo, que en el electorado más propiamente de derecha, probablemente se la pelee Kast a Matei y Cubillos con más razón todavía. Pero lo que te quería decir es que Cubillos es más una candidata para rivalizar con Kast. En ese escenario de disputa del electorado que se define a sí mismo de derecha, que con Evelyn Matei. ya. Quiero cerrar el tema derecha porque después vamos a ir al oficialismo, pero me interesa mucho ahora entender para ti cómo ves el escenario que se le abre a Evelyn Matei. Evelyn Matei decide no postular, no repostular a la alcaldía de Providencia y va a tener que hacer muchas cosas en estos 2 años que quedan para mantenerse arriba en las encuestas. ¿Cuáles son los principales desafíos para ti? Bueno, primero no hacer muchas cosas, ¿ah? Porque cuando tú haces demasiadas cosas, corres demasiados riesgos. Y yo te diría que cuando tú tienes una posición tan escapada del resto y estás en la pole position como lo está ella a tantos meses de la elección, lo que tiene que su principal adversario es ella misma, las posibilidades de errores. Piensa tú el error que cometió
con lanzar un dardo al CERVEL e infundir la sospecha de que 2 días de elección pudieran llevar a fraude, ¿ah? Que es un discurso trampista, digamos, trampista no de trampa, sino de Trump, ¿ah? Claro. Es un discurso típico de la ultraderecha. De hecho, los patriotas ya habían hecho eso sobre el CERVEL en las elecciones anteriores, sin ningún éxito, por supuesto, porque tenemos las elecciones más limpias, ordenadas y seguras y rápidas de América Latina por lejos, y una de las buenas del mundo. Entonces, ese tipo de cosas puede, por supuesto, llevarla a tropezar. Y por lo tanto, la ansiedad es su peor enemigo, porque ella va a seguir siendo alcaldesa hasta diciembre. ¿Ah? En diciembre entrega el bastón. Por supuesto, yo me imagino que suspenderá 1 mes, 2 meses su ejercicio municipal para recorrer Chile como abanderada de la oposición. En eso tiene ventaja, porque todos los candidatos que quieran ganar van a pegarse y van a buscar el apoyo de Evelyn Matei, que está muy disparada, que tiene 70% de valoración positiva, no es el caso de Kast. Y luego piensa tú que entrega en diciembre, vienen las vacaciones y en marzo ya estás en la víspera de la primaria, que es en julio y que la inscripción es en mayo. ¿Ah? Y por lo tanto, yo diría que su principal desafío es mantener la calma. Y no sé si lo logrará, si logrará ese desafío. Ya, ahora vámonos estamos conversando con el analista electoral Pepe Out. Pepe, vámonos ahora al oficialismo. Tú dices entonces que Tomás Bodanovich en Maipú es difícil pensar que no la tiene ganada esta carrera, aunque como bien señalas, todo puede pasar, sin duda, pero hasta ahora mantiene el bastión de de la segunda más importante comuna del país. ¿Qué pasa con Santiago? Santiago, dirías tú que ya la entrada de Sichel como candidato de la centro derecha ya significa prácticamente muy difícil que Iracema Hasler se pueda reelegir. Pero era muy difícil, y Ya, si hay unidad de la oposición, se convierte en una tarea muy, pero muy cuesta arriba. Básicamente por 2 razones principales, o 3 razones principales en realidad. La primera, la más importante, es que el electorado que le sirvió a Irací para ganarle a Alessandri, por pocos votos, entre paréntesis, hoy día representa una fracción muy pequeña del electorado general, porque la participación va a irse al doble. Entonces, y los que se incorporan son electores que no están definidos por el marco ideológico y político, son electores de opinión pública. ¿Ah? Y por lo tanto, la posibilidad, y por eso uno ve el intento de evolucionar de la propia Irací, digamos, de sintonizar con ese electorado. Porque sabes que, de alguna manera, el cambio del voto voluntario al voto obligatorio provoca un giro copernicano en la manera de hacer campaña. Porque hasta ahora la elección de alcaldes consistía en cómo tú movilizabas a los tuyos para que fueran a votar en la elección. ¿Ah? Entonces todo estaba dirigido a los tuyos, a tu clientela, a la gente que se identificaba contigo, en fin. Y ahora, en cambio, el eje es cómo conquisto a electores que no tienen adhesión ni por mí ni por otro. Y eso entonces explica por qué el discurso de los alcaldes ha ido variando. Ya nadie va a ganar porque diga yo soy de izquierda o yo soy de oposición. Va a ganar aquel que sintonice mejor y tenga mayor credibilidad para responder a las prioridades que la propia gente estableció. Y eso, por supuesto, establece una dificultad mayor en el caso de Irací. claro, porque uno podría decir, Pepe, que Iracema Hasler hoy día apoye la idea que planteada por el alcalde Tomás Bodanovich de sacar a los militares a defender infraestructura crítica. Claro, uno diría, parece no muy creíble, ¿no? En un sector que históricamente ha tenido ahí una posición muy contraria a aquello. Eso como primer punto. Y déjame al tiro, porque como se nos va acabando el tiempo, no quiero perder de preguntarte al tiro, vámonos al tiro a la municipalidad que está más cerca, que es Recoleta. ¿Cómo
ves tú la situación ahí con respecto al heredero de Jadwe, que es Fares Jadwe, que para que todos los que nos están escuchando hasta ahora no son parientes, porque Jadwe es un apellido muy común, digamos, en el mundo árabe, entonces palestino. Entonces te pregunto, ¿ves ahí una posibilidad real de que se pueda perpetuar la herencia Jadwe o ya está complicado con la situación que está viviendo judicialmente? Bueno, una elección que estaba relativamente cerrada se abre. ¿Ah? Eso es lo que uno podría decir. Y de hecho, la derecha no tenía ningún interés no había pelea por ser candidato en Recoleta. Hoy día comienza a haber pelea por quién es el candidato en Recoleta, y probablemente caiga allí alguien de relevancia, porque ven la posibilidad de recuperarla. Piensa tú que Recoleta lo perdió la derecha por dividirse. Claro, No sé si te acuerdas. Si claramente. no, probablemente todavía estaría gobernando. No es una comuna de izquierda desde el punto de vista sociológico, ¿ah? Y por lo tanto puede perfectamente cambiar de mano. Ahora, Jadwe construyó algo sólido en Recoleta, con muchas redes, bueno, gestión de 12 años y por lo tanto, y gestión muy cerrada, muy orientada a hacer crecer al Partido Comunista. Piensa tú que el Partido Comunista tiene la mitad de los concejales. Eso tiene, entiendo, cuatro concejales. Eso es inédito. ¿Ah? Y eso tiene que ver con el tipo de gestión de Jadwe. Ahora, ese tipo de gestión genera también mucha animadversión y mucha oposición. Oposición que se calla mientras estaba dominante, pero ahora que está el ángel caído, puede ser que emerja con fuerza. Yo creo que ahí se reabre la posibilidad de rebaraje de naipes. Seguramente más de un liderazgo local habrá como candidaturas independientes, porque entre paréntesis, ¿ah? El hecho de que el oficialismo y la oposición establezcan que las primarias son una excepción y no la regla general, va a hacer que se repita muy probablemente el escenario del 2021. ¿Sabes cuántos candidatos a alcalde fuera de pacto hubo? Ya, 525. wow. ¿Sabes, sabes cuántos ganaron? 105. Ganaron contra los partidos y los bloques. Si se repite ese escenario de primarias como excepción y no como regla general, probablemente los haya nuevamente, y por supuesto en comunas como esta, donde de pronto se abre el escenario para que cualquiera pueda ganar, seguramente los habrá. Cuéntame, Pepe, estamos hablando con el analista electoral Pepe Out. Vamos al final de tu análisis, porque tú dices que obviamente no puedes todavía hacer un pronóstico respecto de los resultados, porque tenemos que ver, tú dices, tenemos que ver cuáles van a ser las inscripciones, la inscripción de las candidaturas. Pero dices, con los antecedentes que disponemos hoy, puedo decir que la oposición avanzará significativamente respecto de su desastroso resultado 2021 en materia de alcaldes, pero le resultará muy difícil desde su muy difícil posición actual en las comunas, ganarle al oficialismo en número de alcaldes y población gobernada. Los dos criterios principales de éxito en la elección municipal. Pero como tú dices que nada está escrito en piedra, esto también podría cambiar. A ver. Depende básicamente del nivel de fragmentación que haya a ambos lados. ¿Ah? Si hay mucha fragmentación, es decir, si el candidato oficialista compite con muchos independientes que apuntan al mismo electorado, o si el candidato opositor compite con muchos candidatos independientes que también se reclaman de oposición, eso, en el segundo caso, eso puede hacer ganar a alguien con 30-35% de los votos, y eso el oficialismo lo puede garantizar. Ahora, va a ser difícil. ¿Sabe por qué? Que la oposición le gane en materia de número de alcaldes, porque piensa tú que en las 82 comunas que estudié, solo 17 tiene alcalde y lleva solo 14 alcaldes a la reelección, porque no va a Lira, bueno, no va a Peñalosa, ¿ah? Y en consecuencia el oficialismo enfrenta la elección con 4 veces más alcaldes yendo a la reelección. Y resulta que, por norma general, la probabilidad de que se reelija un alcalde es siempre mayor que la que gane un desafiante. ¿Ah? Es tan débil la posición de partida
que primero está asegurado de que va a crecer mucho, pero le resultará muy difícil ganar tanto en número de alcaldes como en población gobernada, que son los dos criterios principales. Wow, está difícil entonces, está súper entretenido en todo caso, Pepe. Te vamos a Bueno, seguir contactando para más adelante, una vez que ya estén las candidaturas inscritas, para que puedas ahí afinar el ojo ahí respecto de... tendremos la Eso, visión correcta, justa de lo que puede ocurrir. exactamente, totalmente. Pepe Out, un gusto haberte tenido con Chao, nosotros Mirna, esta estés bien. mañana. Que estés muy bien, gracias. Chao. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copewatch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copewatch. Más información en copewatch.cl. Nos vamos al corte y al regreso conversamos con el diputado de Convergencia Social, Frente Amplio, Gonzalo Vinter. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.